Para hacer este lindo vestido ocuparás tus moldes básicos delantero y espalda, pero solo vas a dibujarlos hasta la cintura. Primero vamos a marcar el escote deseado. Esta medida la tomaste desde el inicio del cuello hasta donde quieres que llegue tu escote. La cinta debe dirigirse por en medio del busto. Igualmente lo haces en el molde. Lo pones en el inicio del cuello o del hombro y te vas hacia la orilla de tu molde y vas a colocar ahí la medida del escote deseado. En mi caso son 21 centímetros. Cuando tengas ya marcado el escote deseado, vas a trazar una línea, vas a escuadrar aquí mismo en este punto una línea porque nos va a ayudar a realizar el escote cuadrado. En la parte del hombro vas a marcar 5 centímetros hacia adentro. Esto es según lo que quieras de escotado tu vestido. Lo puedes dejar en 4 o en 6. En este caso yo lo voy a dejar en 5 centímetros. Ahora vas a medir desde la orilla del papel hasta el punto que marcaste sobre el hombro. En mi caso son 10.7 centímetros. Esos mismos los voy a pasar a esta línea que marqué aquí. Y ahora sí voy a trazar mi escote cuadrado. Este va a ser tu escote. Para hacer el corte princesa te tienes que separar 3 centímetros a partir de este punto hacia la derecha, ¿sí? Marcas 3 centímetros y a partir de estos 3 centímetros es donde vas a acabar tu pinza de costado. En la parte de la cintura vas a recorrerte 3 centímetros a partir de la línea del medio, ¿sí? Que era la medida de separación de busto. Bueno, a partir de esta línea del medio te vas a separar 3 centímetros y aquí vuelves a armar tu pinza. Recuerda, era 1,5 hacia un lado y 1,5 centímetros hacia el otro. Y esta pinza nueva la vamos a terminar en este punto. Entonces esta ya no la vas a necesitar. Al recorrernos hacia acá nos queda más cerca para poder hacer el corte princesa. Si recuerdas, antes de que marcáramos la sisa, buscamos la mitad de esta medida, de esta línea, que es la medida de mitad de brazo o de sisa. ¿Sí? Llegamos a la mitad y entramos 1.5 centímetros. Bueno, desde este punto tenemos que llegar hasta este punto de las pinzas. Te puedes auxiliar con tu curva francesa. Le estoy poniendo casi desde el inicio. Y vamos a marcar estos dos puntos. Ya los unimos. Bien, como quiero un poco resacado el tirante, entonces voy a entrar del lado derecho, voy a entrar hacia la izquierda 3 centímetros. Pueden ser 4 si quieres. Lo voy a dejar en 4 para que quede un poco delgadito el tirante. Va a ser como una especie de tirante. Y ahora este punto lo tengo que volver a meter a la parte de la sisa. Tengo que tratar de no llevarme tanta tela de esta parte. Pues no quiero que vaya a quedar muy resacado en la parte de la axila, ¿sí? Entonces esto es para que quede un poquito más delgado el tirante, la parte que va en el hombro, y esta parte, bueno, ya no la vamos a utilizar. Y esto tampoco. Bueno, nos falta quitar esta pinza. Yo no quiero pasarla a la tela, no quiero coser esta pinza en la tela, así que tengo que ver a dónde la mando. No puedo solo desaparecerla y ya. Así que voy a hacer una cortada en la primera línea y voy a hacer otra cortada aquí en esta línea que hicimos para el corte princesa, y voy a hacer que estas dos se dirijan hasta este punto de inicio de la pinza. ¿Sí? Pero no, sin dejar que la pieza se desprenda.
¿Vale? Solo nos tiene que permitir manipular el papel, ¿sí? Desaparecemos la pinza, ponemos una cinta y si te fijas aquí está desfasado. Únicamente tomamos la curva francesa y desaparecemos esa parte. ¿Sí? Volvemos a marcar nuestra línea, ¿sí? Nuevamente la línea de costado. Aquí, aunque se abrió, bueno, al momento de unir en la tela no pasa nada, solamente se va a levantar esta bolsita que va a ser la parte del busto. Y muy bien, ahora solamente tenemos que recortar todo alrededor. Esta pinza la vamos a sacar, no la necesitamos. Vamos a cortar esta parte que está aquí en medio, nuestro escote cuadrado, hombro y toda la sisa, incluyendo la parte de abajo. Bueno, aquí ya tengo recortadas mis dos piezas de enfrente. Ahora, desde esta esquinita vas a hacer una línea que llegue hasta esta otra línea sin cruzarla. Vas a hacer un recorte sin llegar hasta sin llegar a romper la pieza. Cuando hayas recortado la pieza, marcas 5 milímetros, medio centímetro aquí de distancia, que es la cantidad que vamos a empalmar de este modo. Y pones una cinta. Esto va a evitar que se haga esa incómoda bolsita en la parte del busto, ¿sí? Que tienda a abrirse. Muy bien, aquí están ya nuestras dos piezas. Bien, seguimos con el molde de la espalda. Si te fijas en la espalda no hice el escote cuadrado, lo hice redondo. En esta parte me recorrí 5 centímetros, igual que en el molde del frente. Me metí 5 centímetros del hombro hacia la derecha y del escote hacia abajo fueron 3 centímetros, y con la curva francesa, bueno, armé el nuevo escote, ¿sí? En cuanto a la pinza, me recorrí a partir de esta línea del medio, que era la separación de busto, me recorrí 3 centímetros y marqué mi pinza de la misma altura. Puse 1,5 centímetros de un lado, 1,5 centímetros del otro, y de la misma forma armo la pinza. Y así es como queda en la parte de atrás. Aquí, cuando lo vayas a cortar en tela, esta parte se va a destinar para el cierre. Vas a tener que dejar 3 centímetros o 2 centímetros, los que tú quieras, para poder colocar tu cierre. Y bueno, pues esta pinza ya no la vas a marcar, ya no la vamos a utilizar. Ahora nuestra nueva pinza es esta de aquí. Para hacer el corte princesa en la parte de la espalda, tomas la mitad de esta línea, que en mi caso eran 10 centímetros, ¿sí? Ponemos un punto y con tu curva francesa nuevamente unes el punto de la pinza con la mitad de esta línea, ¿sí? Y así ya tenemos otras dos piezas. Si al cortar ves que queda un pico en esta punta, bueno, puedes suavizarla con tu plumón y recortas ese piquito con la tijera. Para dejar el hombro del mismo tamaño que la parte de enfrente, igual nos recorremos de derecha a izquierda sobre el hombro 4 centímetros y a partir de ahí formo la nueva sisa. Están ya mis 4 moldes. Estos son para la parte de arriba del vestido, ¿sí? Aquí ya dejé una indicación de que debo dejar espacio para colocar un cierre invisible o metálico, y aquí puse que tiene que ser con doblez de tela. Muy bien, la tela que estoy utilizando se llama seda japonesa. La doblé por la mitad, pero voy a sacar 2 piezas de cada una. Así que la voy a volver a doblar.
coloco esta parte que es la de enfrente y aquí puse doblez de tela. Lo voy a poner sobre este doble. Y sujeto con alfileres. Muy bien, y aquí ya recorté las piezas. Te voy a decir todos los centímetros que dejé como margen de costura. Aquí en la espalda dejé 3 centímetros hacia la izquierda para el cierre. En los escotes, tanto de la espalda como en el delantero, dejé 1 centímetro de margen de costura. En los hombros, también del delantero y la espalda, dejé 1.5 centímetros. En esta ocasión sí dejé 1 centímetro de costura, de margen de costura para la sisa. ¿Sí? Dejé 1 centímetro. En las partes donde el corte princesa, dejé 1 centímetro de este lado y 1 centímetro de este otro. Igualmente en los moldes delanteros. En la parte de abajo dejé 1,5 centímetros como margen. Y en los costados, delantero y espalda, también dejé 1,5 centímetros. De estas piezas te tuvieron que salir 4 de cada una. Si recuerdas, doblamos la tela 2 veces. Ocupamos 2 piezas para colocar del lado izquierdo de la espalda y 2 del lado derecho. Y en el delantero ocupamos 2 piezas para el lado derecho, el lado izquierdo del delantero y 2 para el lado derecho. ¿Ok? Así que deben de ser 4 y 4. Bueno, ahora vamos a unir las piezas con alfileres. No vayas a confundir, es muy importante que no vayas a confundir esta pieza, que es muy parecida a esta, ¿sí? La de la espalda con el de enfrente, porque pues no tendría el acabado que estamos buscando. Entonces, vamos a unir las piezas de una por una y por separado. Y las vamos a coser con el margen de costura que ya te indiqué. Bien, mira, aquí ya tengo pegados con alfileres las 2 blusas. Es como si fueras a hacer 2 blusas, pero una te va a servir de forro para la otra, ¿sí? Hay que coser por todas estas, ¿sí? Estas costuras con las medidas que ya te indiqué. Bueno, pues vamos a la máquina. Ya tengo todo con alfileres. ¿Sí? Aquí ya cosí ambas blusas, mira. Por la parte de atrás ya volteé las pinzas. Por la parte de atrás ya planché las costuras del corte princesa, aplasté las costuras hacia un lado y hacia otro. Estas son de la pieza que va en el costado. Hice unos pequeños cortes para que la curva del corte princesa pueda aplastarse mejor. Y con esta también hice lo mismo. Costuras y unos pequeños cortes. Vas a tomar ambas piezas, las vas a poner derecho con derecho, así, una encima de la otra. Aquí ya enfrenté las 2 piezas, derecho con derecho, y coloqué alfileres en lo que es la parte de los escotes, ¿sí? Y en la parte de la sisa. Vas a pasar tu costura solamente por esas partes que te mencioné a 1 centímetro de distancia que dejamos como margen de costura. Bien, aquí ya cosí los escotes y todo lo que te había mencionado, las sisas. Ahora vamos a hacer unos pequeños cortes en todas estas curvas para poder voltear nuestra pieza. Todos los piquitos que te hayan quedado, como aquí, los tienes que cortar. En la parte del escote cuadrado, bueno, en lo que son las esquinas hice unos pequeños cortes, pero sin llegar a la costura. Tienes que dejar unos cuantos milímetros antes de llegar a la costura para que no se rompa al momento de voltear. Estos picos los vamos a cortar para que no quede tan gruesa esa parte, o que se vea abultado al momento de voltear las piezas. Recuerda que hay que cortar en las líneas curvas para que voltee mejor. Bien,
Aquí ya volteé la prenda, la blusa, ¿sí? Ya saqué los tirantes. Aquí ya volteamos, ya planché, aplasté todas las costuras con un lienzo húmedo. Y aquí está la sisa. Y bueno, solo me queda pegar la parte de los hombros. Vas a ingresar este tirante de enfrente, lo vas a ingresar por la parte de la espalda. Mira, lo tomas al derecho y lo vas a voltear, ¿sí? Y va a quedar aquí adentro. Recuerda que en el hombro dejamos 1.5 centímetros como margen de costura. Los acomodas bien y pasas la puntada a 1.5 centímetros de distancia. Ya que cosiste ambos tirantes, mira, nada más volteas la pieza y te tiene que quedar algo así. Esta es la parte que va en el hombro. Igual en el otro lado. Igualmente con un lienzo y tu plancha puedes aplastar tus costuras. Bien, para cortar esta primera parte de la falda necesitas la medida de la cintura y sacar su mitad. En el delantero, o sea, para la parte de enfrente, vas a cortar un rectángulo que tenga de ancho lo mismo que tienes de cintura y de alto, pues lo mismo que quieres para esta primera parte de la falda. En este caso voy a cortar, pues, bueno, aquí tiene forma de rectángulo, ¿verdad? Pero es más bien un cuadrado en mi caso porque tiene lo mismo de ancho que lo mismo de alto, ¿sí? Y para la espalda igual, vas a dividir este rectángulo en dos partes, pero a estos les tienes que agregar 3 centímetros por un lado y 3 centímetros por el otro, porque recuerda que en la espalda llevas un cierre. Es decir, que si divido a la mitad, que en mi caso son 37.5 de ancho, tengo que agregarle 3 centímetros más para el cierre. O sea que voy a cortar dos rectángulos de 40.5 centímetros, ¿sí? De ancho, y el largo pues va a tener lo mismo, 75 centímetros. Y estos moldes que ves aquí, bueno, los vas a utilizar para hacer la primera parte de la falda. Para hacer este holán de aquí abajo vas a recortar un rectángulo que tenga el largo deseado de tu holán, que en mi caso eran 25 centímetros, y de ancho vas a cortar lo que son 3 veces la cintura, es decir, en mi caso eran 75 centímetros de cintura, serían entonces unos 50 más 75 centímetros, serían 225 centímetros de ancho. Mira, por ejemplo aquí yo ya plegué, primero pegué los dos cuadros pequeños, los pegué al de en medio, que es el más grande, y ya que estaban pegados, los orleé y después pasé una puntada muy grande para que me permitiera plegar la falda. ¿Sí? Ya que lo hayas plegado, entonces lo vas a unir a la parte de la blusa. ¿Sí? Y te vas a guiar por las costuras de los costados. Tienen que coincidir con la unión de las faldas. Por ejemplo, la parte donde hayas pegado las piezas, esas son las que te van a guiar para pegar la falda a lo largo de toda la blusa. Mira, aquí se unen, aquí los costados de la blusa, aquí está la costura y aquí está la costura de la unión de los dos cuadros, ¿sí? Y de este lado también está la unión de estos dos. Aquí también lo tengo unido. Este es el costado de la blusa y esta es la unión de estas dos piezas. Y solo los voy a juntar. Ya que tengas todo plegado, pues simplemente pasas una costura por toda esta parte, igual a 1.5 centímetros de distancia de la orilla de la tela. Casi sobre donde pusiste la costura para plegar. Cuando hayas sujetado toda la parte de la espalda,
todo hasta la parte que va abajo, que es el holán. Bueno, ya que hayas alfilereado toda esta parte, bueno, colocas tu cierre y haces una marca un poquito antes de que acabe el cierre. Haces una pequeña marca para saber que ahí va a llegar. A partir de esta marca y hacia abajo tienes que dejar la seña de los 3 centímetros que dejaste para colocar tu cierre. ¿Sí? Por toda la orilla hasta llegar a la parte de abajo, hasta la del holán. Cuando termines de marcar los 3 centímetros, pues entonces ya pasas una costura por todo esto hasta llegar al holán. Bien, aquí ya pegué el cierre. Yo le puse un cierre invisible. Te decía que hay que tener cuidado con esta parte para que cuando subas el cierre, bueno, quede parejita esta parte. Mira, aquí están los 3 centímetros. La ventaja de dejar 3 centímetros es de que si te queda apretado, bueno, puedes soltar 1 centímetro, dejar solamente 2 como margen de costura y colocar tu cierre. ¿Sí? En este caso yo dejé los 3 centímetros. Mira, queda parejo arriba y queda parejo en la parte de la cintura. También hice una cinta, esto va en la cintura, tiene 4 centímetros de grosor y bueno, solo le agregué 1 metro a lo que es la medida de la cintura. Por ejemplo, si tu cintura es de 75 centímetros, bueno, cortas de largo la cinta que tenga 1 metro con 75 centímetros y dejas sus respectivos márgenes de costura y ya cierran. Por ejemplo, la corté de ancho de 10 centímetros, dejé 1 centímetro de costura a cada lado al momento de cerrarla, así que al final me queda de 4 centímetros. Bueno, y así es como queda finalmente este vestido. Escote cuadrado, corte princesa, lo puedes combinar, bueno, en mi caso lo combiné con una cinta en color negro y un cinturón color fuchsia que ya tenía aquí. Tú puedes intentarlo con cintas de varios colores también. Realmente es un patrón, es un molde que te ayuda a realzar el busto y la cintura. Espero que le saques provecho y hagas otro tipo de vestidos y que realmente le saques provecho a esto del patronaje. Bueno, te veo en el siguiente video. Muchísimas gracias.